Y entramos en tema entonces esta mañana, primer capítulo, patologías de la visión. Vamos a hablar de un tipo de cirugía de la retina, concretamente de la vitrectomía. Y para ello hemos invitado al doctor Miguel Silverglach y a la doctora Carla Baralo. Ambos son cirujanos oftalmólogos de la clínica Oftalmovisión. Un placer de tenerlos a ambos una vez más esta mañana. Doctor, ¿qué es dentro del campo de la cirugía de la retina la vitrectomía? Buen día, Juan Carlos. Buen día, Miguel, Como un siempre, gusto. Un placer estar aquí. Igualmente. Recordamos que la retina es el tejido neurológico que tapiza el ojo por dentro. Sí. Y es la que produce las imágenes, la que produce la visión es a nivel cerebral, pero las imágenes parten de la retina. Y dentro del ojo, para poder nosotros abordar la retina en forma quirúrgica, tenemos que remover el contenido del globo ocular, que es el vítreo, y de ahí la palabra vitrectomía. El vítreo es el gel que rellena el ojo, que es, digamos, una textura como una clara de huevo, y por lo tanto es muy difícil aspirarlo. Si uno piensa en que uno quiere aspirar clara de huevo, sería imposible. Entonces lo que usamos son vitrectomos, que justamente lo que hacen es cortar y aspirar a una muy alta velocidad para poder remover este vítreo, esta clara de huevo que rellena el ojo, y poder así abordar las patologías retinales. Es una cirugía ambulatoria, es una cirugía que lleva más tiempo que otras, Miguel. Sí, en general es una cirugía que lleva un poco más de tiempo que otras. Más tiempo. Puede haber cirugías entre media hora y una hora. Ah, sí. Cuando nosotros normalmente una cirugía de cataratas la podemos hacer en unos 15 minutos. Claro. Cambia también un poco el tipo de anestesia, porque al ingresar a la parte posterior del ojo, la sensibilidad del ojo no es la misma que cuando uno aborda la parte anterior del ojo para operar una catarata, pero sí son siempre, nosotros en el 95% de nuestras cirugías hacemos una anestesia lo que se llama local. Local. Es decir, el paciente está despierto, se hace una anestesia local del ojo y el paciente en general pasa muy bien. Y el paciente puede volver a su hogar, digamos, en el día. Son cirugías ambulatorias todas. Todas. Esto es el 100%. Además, muchas veces son pacientes que nosotros somos un centro de referencia donde vienen muchos pacientes del interior. Y la gran ventaja de este tipo de cirugía hoy en día es que el paciente puede venir a operarse y volver a su ciudad donde él vive, en el interior en el día, y ser controlado por su médico en su ciudad donde él vive. Carla, ¿qué indicaciones, digamos, para qué patologías está más vinculada este tipo de cirugía que ha explicado tu colega? Bien, es una cirugía que cada vez se utiliza más, y esto es porque han mejorado tanto el instrumental, la calidad del tipo de cirugía, que ya permite cada vez más aplicaciones y solucionar problemas que antes no tenían solución. Por ejemplo, se utiliza, empezando por lo grande, las infecciones intraoculares, se hace una limpieza con este tipo de cirugía, o si hay una hemorragia dentro del ojo, que se llama hemovitrio. En los pacientes diabéticos que tienen membranas, también también se hacen con este tipo de cirugía. También más específico, más especializado, digamos, son las cirugías de mácula. De mácula. Que se hacen las membranas epirretinales, que son como unas membranitas que tapan y no permiten que el ojo vea, entonces se sacan muy despacito con este tipo de técnicas. Los agujeros de mácula. Hay pacientes que se les produce un agujero en el medio de la mácula y también hay que hacer una vitrectomía para solucionar. Y bueno, como le decía, cada vez los desprendimientos de retina, que son... En los desprendimientos de retina... La causa más frecuente de este tipo de cirugías. Me interesaría, Miguel, que focalizaras luego de esta enumeración que ha hecho Carla justamente la asociación con el desprendimiento de retina. Sí, nosotros estábamos tradicionalmente a solucionar el desprendimiento de retina de la forma clásica, en donde se abordaba el desprendimiento desde afuera, es decir, desde el esqueleto del ojo, que es la esclera, y se ponían explantes de silicona o bandas de silicona tratando de reparar un problema que en realidad está dentro de la retina. Eso es lo que se hacía tradicionalmente. No quiere decir que esto haya dejado de hacerse, pero la tendencia actual es solucionar el desprendimiento de retina desde adentro, es decir, entrando al ojo,
removiendo el vitrio y solucionando los agujeros en la retina que generaron el desprendimiento de retina, y después colocar dentro del ojo, se puede colocar o gas o aceite de silicón para esto actuar como un taponamiento interno de los agujeros y generar digamos, un acolamiento o un pegado nuevamente de la retina del paciente. Miguel, ¿son intervenciones que se dan con relativa o con escasa frecuencia? No, con mucha frecuencia. ¿Con mucha frecuencia? Sí. Las indicaciones de cirugías de retina son cada vez mayores, y cuando recordamos que la diabetes es una de ellas, y la diabetes es una enfermedad lamentablemente muy prevalente. Absolutamente. Genera, digamos, muchas cirugías. O sea, vamos a entender, la cirugía de un diabético es la última instancia. La primera instancia es el control del diabético, metabólico, nada suplanta eso. No. Pero en general, si nosotros podemos llegar a un paciente y que tenga un buen control metabólico, hacerle láser cuando es necesario en la retina, podemos evitar la cirugía. Pero cuando no es así, o cuando la diabetes es muy agresiva, por ejemplo, se producen sangrados intraoculares o tracciones, digamos, sobre la retina, esta cirugía es la que va a darnos una gran mano para estos diabéticos que de otra manera quedarían ciegos, poderles darles cierta visión. Sin duda, lo que tú decís es esencial. Yo recuerdo que hace poco hicimos un programa exclusivamente sobre la diabetes y las endocrinólogas y diabetólogas hablaban de un 7 o un 8% de la población, pero hablaban de otro tanto de uruguayos diabéticos que no lo saben. Claro. Y no tienen ningún tipo de control. Bueno, estos son candidatos, Miguel. Sí, y sin duda. Porque... A este tipo de patologías como a un sinfín de enfermedades relacionadas con la diabetes. Sí, recordemos que no va a afectar únicamente la retina. No. La retina, lo que pasa es que es el lugar vascular donde podemos verlo, porque los medios son transparentes por delante. Claro. Y nosotros en el diabético podemos ver el fondo de ojo y las arterias y las venas en un paciente nada más que mirando para adentro. Pero eso mismo está pasando en el riñón, está pasando en el corazón, está pasando en el aparato locomotor. Y bueno, es una patología muy frecuente. Sin duda, sin duda. Acá la prevención, olvidémonos del diabético, de cualquier persona, digamos. ¿Cuál es el mecanismo, Miguel, más idóneo? Sí, no hay prevención para estas patologías. No hay prevención. Primero, lo que sí podemos hacer es un diagnóstico precoz. Precoz. Que ya es importante. Muy importante. En cuanto a los desprendimientos de retina, los pacientes más frecuentes son los pacientes miopes. Claro. Entonces los pacientes miopes, que son los que más frecuentemente van a hacer desprendimientos de retina, tienen que ser valorados una vez al año por lo menos con un fondo de ojo con dilatación para ver que no haya ninguna lesión tratable antes de que se produzca el desprendimiento de retina. Los diabéticos es el control metabólico. Claro. Para la patología macular no tenemos una prevención. Lo que sí tenemos hoy en día son muy buenos equipos para poder hacer un diagnóstico muy preciso, claro. Que antes no contábamos con ellos, como es la tomografía de coherencia óptica, hoy la tomografía de retina, que puede ver prácticamente la retina casi como si la estuviéramos viendo en el microscopio. Eso ha cambiado enormemente la cirugía, porque ahora sabemos qué es lo que está pasando en la retina. Antes de la era de las tomografías de retina, era muy difícil ir a tratar patologías que no sabíamos que existían. Se suponía que pasaban las cosas, pero ahora las podemos ver antes de operar gracias a las tomografías. Exacto. Muy bien, han sido por demás claros. El agradecimiento de siempre, Miguel. Carla también. Un placer haberlos tenido una vez más en este 2016. Seguimos aprendiendo y mucho. Gracias a ustedes. Empezamos el año con toda, como decimos. Absolutamente. Y los vamos a tener a este estupendo equipo de profesionales de oftalmovisión, como los tuvimos a lo largo de estos años también.